El arte tiene la propiedad de rescatar tu grandeza oculta. Arte, arte, arte. Creo que ya se habrán dado cuenta sobre quién es el episodio de hoy. Nuestro 10º episodio se lo dedicamos a nada más y nada menos que a la grandiosa Marta Minujín. Como todos los episodios, vamos a realizar la escucha de fragmentos de las conferencias de APA y luego comentaremos sobre ellos. En este caso, es la segunda conferencia presencial en el Centro Cultural Recoleta, dada en 2022. Si llegaron hasta el episodio 10, supongo que ya me conocen, pero si no, les doy la bienvenida. Me llamo Catalina y fui pasante de APA en 2023. Este podcast se desprende de mi pasantía. Actualmente soy colaboradora de la plataforma y parte del staff fijo. Hoy vamos a seguir con el mismo código, pero voy a ampliar un poco más sobre la figura de Marta Minujín, ya que es una referente muy importante de la performance art y el happening en Argentina. Marta Minujín es una de las artistas más influyentes e irreverentes de la escena argentina y latinoamericana. Reconocida internacionalmente por sus obras monumentales y efímeras, su arte siempre puso en tensión la relación entre público, instituciones y experiencia artística. Minujín es pionera en la performance en nuestro país y su obra se convirtió en un símbolo de libertad, desborde y experimentación. En este episodio quiero destacar algo muy importante. La entrevista que van a escuchar fue realizada por Natacha Boliakowski, directora de APA. Sus preguntas resultaron muy pertinentes y alineadas, en gran parte porque ella también es artista de performance. Y eso se nota en la forma en la que aborda la conversación. Antes de comenzar con las escuchas, me parece importante detenernos en la noción de happening. El término fue acuñado por Alan Caprow a fines de los años 50 en Estados Unidos y hacía referencia a acciones artísticas colectivas, abiertas, donde la obra se construía a partir de la participación del público y del entorno. Marta Minujín comenzó a experimentar con happenings a principios de los años 60, en un contexto en el que el arte buscaba romper con los formatos tradicionales y salir de los museos, para instalarse en la vida cotidiana. Y la gente quedó atónita, el público, sí. Porque en general un happening no es para público, es para que participan, no existe público y espectador. Los espectadores se vuelven protagonistas. Sus primeros happenings en Buenos Aires, como la Destrucción en 1963, marcaron un quiebre. No había un público pasivo, sino un grupo de personas que se volvían protagonistas del hecho artístico. En esa diferencia radica un punto clave entre happening y performance. Mientras que en la performance suele mantenerse la idea de un espectador que observa, en el happening la frontera se diluye y todos se convierten en parte de la obra. ¿Cómo es la producción de estas cosas? O sea, ¿cómo lográs? Por milagro. Esos son milagros. Siempre que hago algo, es un milagro. Yo creo que sí. Cada vez que te escucho hablar y veo todo lo que producís y todo lo que llevas y todo lo que sucede al mismo tiempo, digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hace? Porque hago un arte imposible. Sí. Tiene que de pronto se hace posible. Por ejemplo, viste ciertos proyectos que tuve, la Estatua de la Libertad acostada, nunca lo hice, pero hice miles, el Partenón de Libros, otro Partenón, la Torre de Pan Lactal, Carlos Gardel de Fuego Gigante, hice muchísimas instalaciones que yo les llamo los mitos. Pensé que en este mundo entrábamos en el año 2000 y los mitos hay que remitificarlos, que no puede ser que la gente tenga todavía el mito de la Estatua de Libertad cuando la inmigración está prohibida, o que tenga la Tour Eiffel, hay que acostarla. Entonces como que los mitos hay que cambiar en la dirección, no perpendicular, sino inclinada.
En este fragmento aparece muy claramente la dimensión casi mítica que atraviesa la obra de Marta Minujín. Ella misma define su práctica como un arte imposible, que sin embargo logra concretarse gracias a esa mezcla de intuición, desborde y fe en la propia idea. Hablar de milagros no es casual. En su universo, el arte no se limita a lo racional o lo planificado, sino que roza lo extraordinario, lo que parece inalcanzable. Cuando Marta dice que hay que inclinarse a los mitos, lo que está señalando es justamente esa capacidad de transformar lo simbólico en experiencia real, de volver tangibles aquellas imágenes que parecen inverosímiles. Ese gesto, entre lo imposible y lo monumental, es uno de los rasgos que la convierten en una figura única dentro del arte contemporáneo argentino y latinoamericano. Continuamos escuchando. Por eso yo siempre dije, todas estas obras de arte efímero quedan como recuerdo de un arte, pero que no existen más. En esta reflexión, Marta pone en palabras uno de los dilemas centrales de la performance art y sus prácticas asociadas, la imposibilidad de permanencia. Sus obras existen en el instante en que suceden y luego se desvanecen, quedando apenas como registro o recuerdo. Esa fragilidad, lejos de ser una imitación, es parte constitutiva del lenguaje de performance y del happening. Lo que permanece no es la obra en sí, sino la memoria de quienes la vivieron, la huella que dejan los cuerpos y en los relatos. En este sentido, el arte efímero desafía a los museos, a los archivos y a las lógicas de mercado, porque no puede acumularse ni conservarse de manera tradicional, solo puede ser recordado y transmitido. La Merezunda, que ahí no es un happening, pero la gente vive una situación tan disparatada, que es como un happening, porque nunca se imagina que va a entrar, va a bajar por un túnel y va a entrar en la cabeza de esa mujer que nunca la va a ver por un espejo, que la ciénaga todo blando y después la gente se mete en un teléfono gigante. Creo que algunos habrán ido de acá. Sí, por eso. Así es. Bueno, esa Merezunda es increíble porque era como crear la ciudad de Buenos Aires en abstracto. Entonces, porque yo siempre, aunque vivía afuera, quería mucho Buenos Aires, ¿no? Era mi ciudad. Entonces caminamos con este artista Rubén Santantonín por la ciudad y nos inspiramos en cómo era la vida. Había una pareja viva que estaba siempre en la cama, unas maquilladoras, gente que hacía masajes. Y salía la gente feliz de ahí de la Merezunda, tanto que después se repitió en el Mamba. Y ahora, después fue a New York, al Museo de New York, y ahora va a 4 museos en Europa el año que viene. La Merezunda es una de las obras más icónicas de Marta, creada en colaboración junto a Rubén Santantonín y otros artistas como Pablo Suárez, David Lamelas, Rodolfo Prayón, Gloria Lamor y Leopoldo Mahler. Inaugurada el 27 de mayo de 1965 en el Instituto de Itera en Buenos Aires, el recorrido constaba de 11 ambientes distintos dispuestos en una estructura laberíntica con espacios cúbicos, poliédricos, triangulares y circulares, revestidos de distintos materiales con estímulos visuales, táctiles, sonoros, olfativos, etc. Décadas después, la obra fue recreada en 2015 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ocupando un espacio aproximado de 400 metros cuadrados. En esa reedición, la convocatoria también fue enorme. Según reportes, más de 65.000 personas la visitaron. En 2019 viajó a Nueva York y desde 2024 está en una gira por Europa, pasando por Dinamarca, Reino Unido, Bélgica y España. Seguimos escuchando. Y esto que hablas del arte asombroso, como que vos tenés tus propias maneras de nombrar como si fueran tus propios lenguajes, ¿no? Como que lo que vos haces ni siquiera se puede catalogar bajo la historia del arte, ¿no? Es como esto, el fashion art, el arte asombroso, es como una nueva categoría. Sí, arte que produce asombro. Sí, sí. Este podcast se construye a partir del acervo de Argentina Performance Art, primera y única plataforma de archivo e investigación teórica sobre el lenguaje de performance art en Argentina. Vas a poder escuchar las voces de distintos referentes de la performance art en Argentina y Sudamérica. La producción de este podcast es posible gracias a las donaciones que ustedes realizan.
Si te interesa apoyarnos, por más mínimo que sea el monto, puedes encontrar el link a donaciones en la descripción de este perfil. Tuve más que ver con los músicos de rock que con los artistas plásticos en general. Sí, con toda gente como famosa, como vos decís, que fue muy reproducida en imagen. Claro, porque me interesaba ver cuáles son los mitos, trabajar con los mitos personales y los mitos universales. Entonces la persona que se hace mito, como un boxeador que se hace mito, como que ya no es más él, es un mito. Aquí Marta revela un costado clave de su trayectoria, su cercanía con la música rock y con figuras populares más que con el círculo tradicional de las artes plásticas. Su interés no estaba puesto únicamente en el objeto artístico, sino en cómo ciertas personas se convierten en símbolos colectivos y en mitos. La figura del boxeador, del músico de rock o de cualquier icono mediático deja de ser simplemente una persona para transformarse en algo más grande. Un mito universal que trasciende al individuo. En este sentido, la obra de Marta dialoga con la cultura de masas y con la construcción de imaginarios compartidos, desdibujando las fronteras entre la alta cultura y la cultura popular. Es ahí donde su arte se vuelve no solo efímero, sino también monumental en lo simbólico. Trabaja con aquello que todos reconocemos, con los mitos que nos atraviesan y nos exceden. Eso es algo que me parece muy interesante de todo lo que es el trabajo en general de performance y de happening, que se llama al artista, se convoca, se propone, pero luego siempre hay problemas con las instituciones justamente por lo que genera, que es parte del arte, ¿no? Sí, de romper. Y sí. De romper. Sí. Romper el concepto. Cuando Marta dice romper el concepto, está señalando que el arte de performance no busca encajar en lo que ya existe, sino cuestionar los límites, forzar los marcos y producir nuevas formas de experiencia. Esa dimensión de ruptura es, en gran medida, lo que vuelve tan valiosa y desafiante a la performance. No se trata solo de hacer obra, sino de tensionar las estructuras que pretenden contenerla. Vos hablas, ¿no?, de que tu arte en muchos casos es efímero, pero a la vez su permanencia es muy larga, ¿no? Sí. Dura 24 horas o 12 horas, es de larga duración. Claro, desaparecemos nosotros pero queda el perfume. Sí. En grandes dimensiones. Sí, ofrece una experiencia para muchísima gente, Aquí aparece una idea fundamental. Aunque las obras de Marta son efímeras, su permanencia no se mide en términos reales, sino en la huella que dejan. Cuando ella habla de un perfume que queda, está refiriéndose a esa memoria sensorial, casi intangible, que persiste más allá del instante en que la acción se desarma. La performance puede desaparecer físicamente, pero permanece en la experiencia compartida, en la magnitud de lo vivido y en la memoria colectiva de quienes la presencian. Ese perfume del arte efímero es justamente lo que le da su potencia. Se esfuma, pero al mismo tiempo permanece. Siempre cuando no tenía nada pensaba en un arte imposible y lo hacía igual. Pero ahora con el reconocimiento que me llega, viajes que me invitan en avión, en business, que voy a los mejores hoteles, ahí es un cambio en mi vida. Porque me invitan de todos los países. Me llaman y sin dinero existo. Salvo que vendan algunas obras, pero nunca fui un artista de vender mucha obra, porque lo que hacía era como disparates, no podías venderlo eso. Sí, imposibles. Sí. Entonces, lo que me cambió la vida es eso, que es más fácil quizás ahora hacer los proyectos más difíciles, como la Estatua de Libertad en New York, conseguir un lugar en Central Park, como hacerlo, es posible, a lo mejor voy a hacer la escultura inflable en Times Square el año que viene, entonces ahora me resulta más fácil porque ya la gente oyó hablar y conoce lo que hago y lo consume. La forma en que Marta entiende el prestigio como un insumo artístico. Para ella, la legitimidad internacional no es un trofeo, sino una materia prima más, algo que le permite moldear proyectos de esa escala monumental, casi utópicos, que en otro momento eran inviables. Esa lógica es muy coherente con su trayectoria. Siempre usó lo que tenía a mano, materiales baratos, contactos, becas como combustible para lo imposible.
gracias por escuchar hasta acá. Les invito a que vuelvan a la conferencia con Marta Minujín en la segunda jornada presencial en el Centro Cultural Recoleta en 2022. Si tenés ganas de enviar algún comentario sobre lo que hablamos hoy o sugerencias para los próximos episodios, lo puedes hacer en el botón de mensaje de voz de este perfil. Gracias por escuchar. Puedes encontrar el link a la conferencia que escuchamos hoy en el canal de YouTube de APA. La producción de este podcast es posible gracias a las donaciones que ustedes realizan. Si te interesa apoyarnos, por más mínimo que sea el monto, puedes encontrar el link a donaciones en la descripción de este perfil. Además, puedes seguirnos en Instagram para enterarte sobre todas las novedades del archivo y saber cuándo se publica el próximo episodio.